Atención, amantes de las historias que desafían lo imposible. Imaginen esto, un capitán pirata, de los más fieros que ha surcado los 7 mares, con una reputación forjada a base de abordajes sangrientos y tesoros escondidos, se encuentra en la situación más desesperada de su vida. Su majestuoso, pero maltrecho barco, el Siren's Envy, está varado, desechó, y la única esperanza para su tripulación y su destino no es otro pirata experimentado, ni un ingeniero naval de renombre. No, es una mujer. Y lo más sorprendente de todo es que, al momento de ser contratada, estaba hambrienta. ¿Una mujer? ¿Reparando un coloso de madera bajo la mirada de lobos de mar curtidos? ¿Y hambrienta? ¿Cómo llegó esta insólita figura a bordo de un barco pirata? ¿Qué habilidades poseía para que un capitán tan temible depositara en ella la última chispa de esperanza? La historia que están a punto de escuchar esconde un secreto tan impactante, que redefinirá todo lo que creían saber sobre estos aventureros de los océanos. Prepárense, porque lo que sucedió después de que esta mujer pusiera un pie en cubierta, sorprendió a todos. El capitán Barbanegra, tan temido por su ferocidad como por su ingenio, se encontró en una encrucijada sin precedentes. El Siren's Envy, su joya, su hogar, su medio de vida, yacía moribundo. Un huracán inesperado, de esos que surgen de la nada y se tragan flotas enteras, lo había embestido con una furia desmedida, dejando cascos rotos, mástiles astillados y una desesperación palpable en los rostros de su tripulación. Los piratas, acostumbrados a la batalla y al saqueo, se veían incapaces de hacer frente a los devastadores daños estructurales. Habían intentado de todo, remiendos improvisados, oraciones a Poseidón, e incluso una que otra borrachera colectiva buscando inspiración divina. Pero nada. El barco se hundía lentamente, y con él, la moral y la esperanza. La comida escaseaba, las provisiones se habían perdido en la tormenta y el agua dulce era un bien más preciado que el oro. Barbanegra, conocido por su visión estratégica y su implacable pragmatismo, sabía que los métodos convencionales no funcionarían. Necesitaba una solución radical, una idea tan descabellada que nadie la esperaría. Fue en esa búsqueda desesperada, en un puerto olvidado y sumido en la miseria, donde sus ojos se posaron en ella, una figura delgada, con ropas raídas y una mirada que, a pesar de la evidente hambruna, denotaba una chispa inusual de inteligencia y determinación. No era la típica imagen de un constructor naval, ni mucho menos. Era una mujer que parecía haber perdido todo, excepto quizás, algo indescriptible que intrigó al capitán. Un encuentro furtivo, unas pocas palabras intercambiadas que nadie más en el puerto entendía, y de repente, la esperanza más inverosímil comenzó a tomar forma. El pirata, contra toda lógica y el escepticismo de su propia tripulación, decidió apostar por la desesperada mujer. Porque, a veces, la verdadera maestría no se encuentra en bibliotecas o academias, sino oculta en los rincones más inesperados del mundo. Y ella, a pesar de su condición, poseía precisamente eso, una habilidad que nadie, excepto quizás Barbanegra, hubiera imaginado que un cuerpo tan frágil podría albergar. El puerto, normalmente un hervidero de marineros rudos y mercaderes gritones, se mantuvo en un silencio tenso cuando Barbanegra, con su imponente figura y su inconfundible aura de peligro, se acercó a la mujer. Sus hombres, acostumbrados a ver al capitán dirimir disputas con un solo gruñido o un golpe de espada, observaban con asombro cómo este Goliat de los mares se inclinaba ligeramente hacia ella. La mujer, que apenas le llegaba al pecho, sostenía su mirada sin parpadear, una audacia impensable para cualquiera en su situación. El aire se cargó con la expectación. «Así que me dices que puedes arreglar un barco», gruñó Barbanegra, con una voz que habitualmente hacía temblar los tablones de cubierta, pero que ahora contenía un inusual matiz de incredulidad. La mujer, sin amilanarse ante la obvia duda en su tono, simplemente respondió, con una voz sorprendentemente clara y firme para alguien tan demacrado. «Depende, mi capitán. ¿Qué tan roto está? Porque no todos los barcos se reparan con clavos y martillos. Algunos necesitan más que eso. Necesitan entenderlos». Sus palabras causaron un murmullo entre la reducida tripulación que acompañaba a Barbanegra. ¿Entender un barco? ¿Qué disparate era ese? El pirata se cruzó de brazos, su expresión ilegible. El Siren's Envy ha sido devorado por la tormenta. Es un amasijo de madera y sueños rotos. Mis mejores carpinteros han abandonado la tarea. Y tú, una mujer hambrienta, crees tener la clave. En ese momento, la mujer hizo algo inesperado. En lugar de suplicar o intentar explicar, extendió una mano temblorosa, no para pedir limosna, sino para palpar el pequeño trozo de madera de un mástil roto que Barbanegra llevaba consigo como recordatorio de su desgracia. Sus dedos se movieron con una delicadeza y una precisión que no correspondían a su aspecto, como si acariciara una pieza de seda. Cerró los ojos por un instante, y al abrirlos,
su mirada ya no era la de la mujer hambrienta, sino la de alguien que veía más allá de la superficie. Esto no es solo madera, capitán, dijo con una autoridad que dejó mudos a todos los presentes, es la memoria del árbol, la dirección del viento, la resistencia a la sal. Y lo que es más importante, segundo gancho potente, percibo las vibraciones. Puedo ver cómo la energía fluye, o no fluye, a través de cada fibra, cada unión. Puedo sentir dónde está el dolor, donde la madera grita por ayuda. El asombro se apoderó de la escena. ¿Sentir la energía de la madera? ¿Ver el dolor de un barco? Barbanegra, que había enfrentado navíos de guerra y bestias marinas sin inmutarse, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una curiosidad tan intensa que lo obligó a tragarse su escepticismo inicial. La mujer no era una simple carpintera, era algo mucho más intrigante, algo que desafiaba toda lógica pirata. A bordo del Sir Ensembi, la incredulidad de la tripulación no solo era palpable, sino que rozaba la hostilidad. La visión de una mujer, delgada y extenuada, subiendo por la pasarela mientras ellos, rudos marineros de 1000 batallas, se habían dado por vencidos, era una afrenta directa a su orgullo. Y una bruja, masculló un lobo de mar, con las cicatrices grabadas en su rostro, haciendo eco de la sensación general. Barbanegra, con un gesto imperioso, silenció las protestas, pero la desconfianza seguía flotando en el aire como la niebla marina. La mujer, a quien ahora se referían simplemente como la perceptora, o, a espaldas del capitán, como la loca, se enfrentó a un muro de miradas escépticas. Su primera tarea fue, para sorpresa de todos, recorrer el barco descalza, palmo a palmo, tocando la madera, deteniéndose en puntos específicos, murmullos incomprensibles escapando de sus labios, como si hablara con la embarcación misma. Los piratas esperaban verla empuñar un martillo o una sierra, pero ella, con los ojos cerrados, parecía más una hechicera que una reparadora. Los primeros días fueron un tormento de pruebas y errores, y de mucha paciencia para la perceptora. Ante la insistencia de Barbanegra, los marineros de mala gana le ofrecieron las herramientas básicas, pero la mujer las apenas inmutó. En cambio, les pedía cosas extrañas, trozos de cuerda de cáñamo de ciertas longitudes, restos de alquitrán de un tipo específico, e incluso una misteriosa hierba que, según ella, calmaría las fibras de la madera estresada. Sus métodos no solo eran poco ortodoxos, sino que parecían absurdos. Sin embargo, en medio del escepticismo, empezó a surgir un tenue hilo de respeto. Un día, mientras el carpintero jefe se esforzaba en extraer un tablón astillado que parecía soldado al armazón, la perceptora se acercó. Sin una palabra, tocó el tablón con las yemas de sus dedos, y luego, con un ligero empuje y un giro casi imperceptible, el tablón cedió con un crujido suave. La mandíbula del carpintero cayó al suelo, y las miradas hostiles comenzaron a mutar en asombro. Las tensiones deben liberarse antes de que la fuerza funcione, explicó ella en voz baja. Minúsculas victorias como esa, imperceptibles para un ojo inexperto pero reveladoras para quienes observaban, comenzaron a ganarle un mínimo de espacio. Ya no era solo la mujer hambrienta, sino alguien que, a pesar de su extraña manera, parecía capaz de hacer lo imposible. El barco, o más bien, lo que quedaba de él, empezaba a sentir el toque de una mano que lo comprendía. La incredulidad de la tripulación aún era un lastre pesado, un manto de escepticismo que envolvía cada movimiento de la perceptora. Sin embargo, hubo un momento que no solo disipó la mayoría de esas dudas, sino que grabó a fuego el valor incalculable de la mujer en la mente de Barbanegra y en el corazón de su maltrecha tripulación. El Sir Ensembi estaba gravemente dañado en su quilla, el punto más vulnerable y vital de una embarcación. Una enorme grieta, casi inapreciable a simple vista debido a los restos y sedimentos, amenazaba con condenar el navío a una tumba acuática. Los carpinteros habían intentado todo, parches, remaches, brea, pero la grieta se negaba a ceder, y el constante goteo de agua evidenciaba su ineficacia. La desmoralización era palpable. Barbanegra, con la paciencia al límite, observaba la situación desde la cubierta, su rostro curtido reflejando la amargura de la derrota. Fue entonces cuando la perceptora se acercó a él, no con súplicas, sino con una afirmación silenciosa. Señaló la grieta con sus dedos, sus ojos fijos en la madera, como si leyera un libro invisible. «Capitán», dijo con voz firme, «esto no es una simple rotura. Es una herida que la madera ha arrastrado desde su tiempo en el bosque, exacerbada por la tensión y el golpe. Si solo la parchamos, el dolor volverá». Murmuró algo sobre líneas de fuerza y nudos energético. Los piratas se mofaron. El lenguaje de la perceptora era una galimatías. Barbanegra, empero, vio una chispa de convicción en sus ojos. Entonces, ¿cómo se sana una herida tan antigua?, preguntó, desafiante. La perceptora les pidió que le trajeran una mezcla específica de resinas de árbol, ceniza volcánica, y para el asombro de todos,
un puñado de conchas marinas molidas hasta convertirse en un fino polvo. Luego, con una concentración asombrosa, comenzó a aplicar la mezcla en la grieta no directamente sobre ella, sino en puntos estratégicos alrededor, con movimientos casi rítmicos. Con sus dedos desnudos, presionaba, moldeaba, y luego, con la palma de la mano, realizaba pequeños círculos sobre la superficie. Era una danza hipnótica. Un viejo lobo de mar soltó una carcajada burlona, pero cesó abruptamente cuando, frente a sus ojos, la grieta comenzó a cerrarse, como si la propia madera se estuviera uniendo. No era un parche superficial, sino una integración asombrosa. La perceptora había realineado las fibras de tensión, había hablado con la madera. El goteo cesó. El silencio fue absoluto. El capitán, que había presenciado innumerables prodigios, no pudo evitar que una expresión de puro asombro se apoderara de su rostro. En ese instante, comprendió que había hallado algo más que una reparadora de barcos. La perceptora no solo arreglaba estructuras, sanaba el alma del navío. Barbanegra la miró, no como a una mujer hambrienta o una bruja, sino como el activo más valioso que jamás había subido a su barco. Su escepticismo se disolvió por completo, dejando espacio para una admiración que lo cambiaría para siempre. A partir de ese día, la relación entre Barbanegra y la perceptora dejó de ser la de un capitán dictatorial y una reparadora contratada por desesperación. Se transformó en una alianza forjada en el respeto mutuo, aunque atípica. El pirata, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin cuestionamientos, ahora escuchaba atentamente los diagnósticos de ella sobre el barco. La perceptora, por su parte, empezó a perder esa delgadez que la marcaba, alimentada por raciones completas y la tranquilidad de saber que sus habilidades eran valoradas. Compartiendo infinitas tardes bajo el sol, a medida que el Sirens Envy recuperaba su antiguo esplendor bajo sus manos expertas, se abrieron confidencias. Barbanegra relató las tormentas que forjaron su carácter de pirata, los abordajes que lo hicieron famoso. Y ella, con un tono melancólico, comenzó a desvelar su propio pasado. No era una marinera, ni una náufraga. Provenía de una estirpe de ebanistas y maestros constructores de templos, una familia que había custodiado durante generaciones el conocimiento ancestral de leer la madera, de entender su lenguaje y sus secretos. Su familia había sido perseguida por poseer un conocimiento mágico en una sociedad que solo entendía la ciencia y la razón. La hambruna y la miseria la habían llevado a esconderse, a vagar sin rumbo, hasta que la desesperación le empujó al puerto olvidado donde Barbanegra la encontró. Estaba marcada por un destino que la había arrastrado lejos de su hogar, pero que, paradójicamente, la llevó a reencontrarse con su propósito en el lugar más inesperado, un barco pirata. El Sirens Envy no solo estaba siendo reparado, sino que, en cierto modo, ella también le estaba haciendo. Queremos invitarte a que, si esta increíble historia te atrapa tanto como a nosotros, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de las asombrosas aventuras que aún están por venir. Pero justo cuando la calma parecía haber regresado al Sirens Envy, y la tripulación empezaba a adaptarse a esta nueva y extraña normalidad, una terrible amenaza se cernió sobre ellos, de un tipo que ponía a prueba hasta el último nervio del barco y de sus habitantes. No era una tormenta, ni un ataque de la Marina Real. Era algo mucho más insidioso y devastador para una embarcación en el mar, una plaga de teredos, pequeños gusanos marinos que, inadvertidos, devoraban la madera desde el interior, condenando al barco a desintegrarse lentamente. Descubrieron la infestación durante una revisión rutinaria de la quilla, un día después de haber zarpado en su primera expedición desde la reparación mayor. El carpintero jefe, que antes se burlaba de la perceptora, emergió del fondo del barco con una palidez cadavérica. «Capitán, la madera la está devorando. Están por todas partes». El grito fue un escalofrío que recorrió cada rincón del navío. El pánico comenzó a extenderse. Los teredos eran el terror de cualquier marino, un enemigo invisible e imparable. Barbanegra, con toda su experiencia y astucia, se encontró de nuevo sin respuestas. Los métodos tradicionales contra los teredos eran lentos, y a menudo, ineficaces en alta mar. Con el barco ya zarpado, regresar al puerto más cercano sería una sentencia de muerte, pues el camino era largo y la infestación avanzaba a pasos agigantados. La desesperación se cernía sobre el barco una vez más. La tripulación, que había empezado a confiar en Barbanegra, ahora miraba a su capitán con ojos de imploración silenciosa. Solo había una persona a bordo que miraba la madera no con horror, sino con una concentración absoluta, la perceptora. Era una carrera contra el tiempo, y la solución no vendría de la fuerza bruta o de la espada pirata, sino de una comprensión profunda de la madera misma. La vida del Sirens Envy, y con ella, la de toda la tripulación, descansaba una vez más, irónicamente, en la figura de la mujer que llegó hambrienta, y que ahora se alzaba como su última esperanza frente a un enemigo invisible.
La perceptora, con una calma que desmentía la urgencia de la situación, examinó los tablones afectados. No había pánico en su mirada, sino la misma profunda concentración que Barbanegra había visto cuando sanó la quilla. Tocó la madera, sus dedos siguiendo las diminutas galerías que los teredos habían labrado, sintiendo la vibración del daño. Pidió a la tripulación una serie de elementos inusuales, grandes cantidades de aceite de pescado, resinas aromáticas de ciertos árboles que solo ellos conocían de sus saqueos en islas lejanas, y lo más sorprendente, una pequeña jaula con unas cuantas almejas vivas. Los piratas, aunque escépticos, obedecieron, la fe en ella ya superaba el miedo. Con estos ingredientes, la perceptora comenzó una suerte de ritual. Mezcló el aceite y las resinas en grandes cubas, calentándolas suavemente hasta que el aroma llenó la cubierta. Luego, con la ayuda de algunos marineros, aplicó generosamente el ungüento sobre las partes infestadas del casco. El olor embriagador comenzó a penetrar en las galerías de los teredos. Pero la pieza maestra de su plan llegó con las almejas. Explicó que las almejas se alimentan de los mismos nutrientes que los teredos, y si se colocaban estratégicamente, sus vibraciones y su actividad metabólica sobreestimularían a los gusanos, haciéndolos salir de sus escondites en busca de una fuente de alimento más abundante y accesible. Era una trampa biológica. Y funcionó. Lentamente al principio, luego en una marea de repulsión, los teredos comenzaron a abandonar la madera del Sirens Envy, atraídos por la sustancia y el llamado de las almejas. Barbanegra observó, boquiabierto, cómo los gusanos emergían y caían al mar, o eran recogidos por los piratas con una furia vengativa. La perceptora no solo había detenido la plaga, había salvado el barco con un ingenio que superaba cualquier estrategia de batalla. La madera, una vez más, había sido escuchada y sanada, y la tripulación, con sus vidas restablecidas, la vitoreó no como una bruja, sino como la auténtica heroína del Sirens Envy. La erradicación de la plaga de teredos marcó un antes y un después en la historia del Sirens Envy. Ya no era solo un barco reparado, sino un navío que había renacido gracias a un conocimiento que trascendía la lógica común. La perceptora, cuyo verdadero nombre era Elara, se había ganado un lugar inexpugnable en la tripulación. Dejó de ser la mujer hambrienta o la perceptora para convertirse en Elara del Sirens Envy, un título que llevaba implícito el respeto, la admiración y una lealtad forjada en la adversidad. Barbanegra, el temible pirata, encontró en Elara no solo una asesora inestimable para su barco, sino también una confidente, y de manera sorprendente, una amiga. Sus prioridades comenzaron a cambiar. Si bien el saqueo y la búsqueda de tesoros seguían siendo parte de su vida, ahora había una profunda preocupación por la integridad de su barco, y por extensión, por el bienestar de su inusual tripulación. La intuición y el conocimiento ancestral de Lara comenzaron a guiar no solo las reparaciones, sino también las rutas de navegación, evitando tormentas invisibles y navegando por pasajes que solo ella sentía seguros. La tripulación, antes ruda y supersticiosa, empezó a ver el mundo a través de los ojos de Lara. Aprendieron a escuchar los crujidos de la madera, a distinguir los vientos por sus voces, y a respetar la sabiduría inherente a la naturaleza. Los tesoros que buscaban ya no eran solo cofres de oro, sino también el descubrimiento de nuevas maderas, el estudio de la fauna marina y la comprensión de los ecosistemas. Las batallas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por exploraciones y el trueque. La fama del Sirens Envy cambió. Ya no eran conocidos solo por su ferocidad, sino también por el misterio que rodeaba a su navegante, una mujer capaz de susurrarle al viento y sanar el alma de la madera. Se convirtieron en guardianes de pasajes ocultos, en conocedores de los secretos del océano, y en una leyenda viviente que redefinía lo que significaba ser un pirata, abriendo el camino a nuevas aventuras que nadie hubiera podido prever. Así concluye la asombrosa odisea del Sirens Envy y de sus improbables protagonistas. La historia de un capitán pirata implacable y una mujer hambrienta, cada uno los confines de su desesperación, se entrelazó para redefinir el poder de la humanidad, la sabiduría y la conexión. Elara, la perceptora que llegó buscando alimento, terminó nutriendo no solo la madera moribunda de un barco, sino el espíritu de una tripulación entera. Su conocimiento, que alguna vez fue considerado una maldición, se convirtió en la brújula moral y técnica de un navío que, contra todo pronóstico, navegaba guiado por el respeto a la naturaleza y la profunda comprensión del mundo. Barbanegra, el temido lobo de mar, dejó atrás gran parte de su brutalidad, transformándose en un líder que valoraba la inteligencia, la empatía y la colaboración sobre la mera fuerza. Él aprendió que la verdadera riqueza no estaba solo en el oro, sino en la salud de su barco y en la lealtad y el honor de aquellos que lo habitaban. La leyenda de Elara, la mujer que susurraba a la madera, se extendió por los 7 mares, resonando en cada puerto y en cada taberna, un testamento de cómo las acciones inesperadas de una sola persona pueden sorprender al mundo y construir un heroísmo inesperado. Ella no solo reparó un barco, ella sentó las bases para el nuevo camino de los piratas.
Si esta increíble travesía te ha inspirado y te ha recordado que las historias más poderosas a menudo se esconden en los lugares más insospechados, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta increíble aventura. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote relatos tan fascinantes como este.